El vidente, capítulo 9. Las experiencias extáticas del espíritu. Desde aquella vez en noviembre de 1972, cuando fui lleno del Espíritu Santo y sus dones me fueron otorgados, he experimentado un creciente anhelo por las cosas del espíritu. Al mismo tiempo, sin embargo, por muchos años he albergado sospechas por aquellos fenómenos como el trance o las experiencias fuera del cuerpo. Tantas cosas buenas de Dios han sido apropiadas por el diablo al punto de que la mayoría de las personas automáticamente hoy relacionan estos fenómenos con las filosofías de la nueva era y el ocultismo. Estaba en la misma postura hasta que decidí estudiar esos temas en profundidad y pasar tiempo en compañía de aquellos hombres y mujeres de Dios que tenían más experiencia que yo en esos campos. Lo que aprendí es que esta clase de fenómenos se originaron en Dios. Satanás meramente los usurpó y corrompió, como hizo con todo lo demás. Cuando son comprendidos apropiadamente e iniciados por el Espíritu de Dios, los trances son algo maravilloso, excitante y fabuloso. Otra experiencia poderosa que lleva a la persona al mundo celestial. La clave es que estas experiencias deben ser iniciadas solamente por el Espíritu Santo. Nunca deben ser autoiniciadas o autoinducidas. Un trance nos lleva a la esfera estática del espíritu. Como vimos en el capítulo anterior, trance es una traducción de la palabra griega éxtasis, de donde proviene nuestro término castellano éxtasis. Literalmente, un trance extático es un desplazamiento de la mente, un estado de perplejidad que es acompañado generalmente de asombro o estupor. Es una distracción especialmente como producto de un gran favor religioso, el cual frecuentemente incluye sentimientos de gozo, rapto y deleite que capturan la mente por completo. Éxtasis se refiere a cualquier desplazamiento y especialmente con referencia a la mente, a esa alteración de las condiciones normales en que la persona cae en un estado de sorpresa o temor, o ambos, y nuevamente en el cual una persona es así transportada fuera de su estado natural, de modo que entra en trance. En su libro Reuniones proféticas en la Iglesia, la imposición de manos y la profecía, el Dr. David Blomgren escribe: un trance es un estado visionario en el cual la revelación es recibida. Este estado de rapto es uno en el cual el profeta no estará más perceptivamente limitado a la conciencia natural de la voluntad. Él está en el espíritu, donde el completo estado de conciencia puede ser temporalmente trascendido. David Castro, un estimado hermano en lo profético de Brooklyn, Nueva York, ha escrito uno de los materiales más perspicaces sobre el tema. Dice: un trance es básicamente una experiencia extática en donde uno se encuentra más o menos estupefacto, aturdido. En ese estado la persona es susceptible solo a las visiones que Dios puede impartirle. Si un trance o un sueño profundo del Señor ocurre mientras la persona ya está dormida, cualquiera de las formas de sueños sobrenaturales, sea visuales o reales, puede suceder. Uno puede ver visiones o oír palabras celestiales o terrenales, o incluso puede abandonar su cuerpo y viajar en el espíritu por una razón especial. Por supuesto, estas cosas no deben ser autoinducidas, sino que se experimentan cuando el Espíritu de Dios así lo desea. Existen grados mayores o menores de experiencias extáticas. Las palabras neotestamentarias maravilla, asombro y espanto son también traducciones de la palabra griega éxtasis, de modo que, tanto en lo bíblico como en la experiencia, hay varios grados de trance. Uno puede ser choqueado, maravillado y gozosamente atrapado en las emociones, por la admirable actividad del Espíritu Santo. En un nivel superior de trance, las funciones físicas y naturales son puestas temporalmente en pausa, y la persona es arrebatada en el espíritu, sea en el cuerpo o fuera de él, no es el tema principal aquí, y ve, oye, siente, gusta, toca, y hasta huele la presencia del Señor en una manera de otro mundo o celestial. Un vistazo a algunos ejemplos bíblicos de trances nos ayudarán a entender mejor este tipo de experiencia visionaria. El trance en las Escrituras. Uno de los ejemplos bíblicos con los que estamos más familiarizados es el de Simón Pedro en el capítulo 10 de Hechos. En los primeros versículos del capítulo, Cornelio, un centurión romano, quien era piadoso y temeroso de Dios según Hechos 10:2, recibió la visión de un ángel que le indicó enviar hombres a Jope y traer a Pedro. Cornelio inmediatamente envió a 2 siervos y un soldado devoto a cumplir la misión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra,
en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hechos 10, 9 al 16. Durante esta experiencia, Pedro estuvo temporalmente alejado de la realidad natural a su alrededor y vio los cielos abiertos. El principal propósito de este trance visionario era preparar a Pedro para el encargo de entrar en el hogar de un gentil y predicarle a la gente que había allí. Los judíos devotos tenían a los gentiles por inmundos, y Pedro necesitaba vencer ese prejuicio y aprender a no pensar a los demás como impuros solo porque eran judíos. Necesitaba entender que el Evangelio de Cristo no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Pablo es otro apóstol que recibió una revelación de Dios mientras se hallaba en trance. Abordado por una multitud hostil de judíos en Jerusalén y rescatado por un grupo de soldados romanos, Pablo se dirigió al gentío, luego de explicarles brevemente con ellos de su herencia como judío y contarles su conversión a Cristo cuando iba de camino a Damasco. Pablo procedió a relatarles el episodio de su llamado de Dios a llevar el Evangelio a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22, 17 al 21. Encuentro bastante significante que en ambos casos la revelación dada a Pedro y a Pablo cuando estaban en un trance se relaciona con su llamado de predicar el Evangelio a los gentiles. A veces Dios escoge una manera inusual y extraordinaria para revelar asuntos importantes o impartir una unción significante. Hay también numerosos ejemplos en el Nuevo Testamento donde la gente estaba en un estado extático que no se describe específicamente como un trance. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, éxtasis, grandemente. Marcos 5:42. Jesús levantó a esta niña de la muerte, dejando a todos aquellos que miraban, Pedro, Juan, Santiago y los padres de la niña, en un estado de éxtasis, de profundo espanto. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Marcos 16:8. María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé experimentaron este estado extático de espanto después de ver a un ángel en la tumba de Jesús que les dijo que él había resucitado. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, palabra éxtasis, por lo que había sucedido. Hechos 3:10. Un estado extático de espanto fue la respuesta de aquellos que vieron la sanidad de este hombre cojo de nacimiento. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro o éxtasis glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 5, 24 al 26. Esta es la historia en la que 4 hombres trajeron a su amigo paralítico, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron delante de Jesús para que lo sanara. Al respecto de este último pasaje, David Castro escribe: de la gente que estaba presente allí, algunos estaban asombrados, otros glorificaban a Dios y el resto estaba lleno de temor. Los que estaban asombrados estaban en un trance en el mundo espiritual, en el cual estaban rendidos y preparados para recibir visiones del Señor, aunque Dios probablemente no les impartió visiones a todos. Esta gente tenía un culto, hicieron un esfuerzo para ir a la reunión de Jesús, fueron esperando milagros y los iban a obtener, aun si tenían que tirar abajo las paredes, y casi lo hicieron, hablando de tirar la casa abajo. Y como el poder del Señor estaba presente, hicieron un agujero en el mundo espiritual y entraron en éxtasis. Dios podría haberse comunicado fácilmente con ellos a través de una revelación sobrenatural si hubiera querido. Probablemente algunos de ellos estaban borrachos en el espíritu. Arrebatado en el espíritu.
La Biblia además contiene numerosos ejemplos de gente que pasa por un estado de posible trance, aunque las palabras trance o éxtasis no sean usadas. Por ejemplo, Génesis 15:12 describe un sueño profundo que cayó sobre Abraham para prepararlo para la revelación que Dios iba a darle. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos en Egipto por 400 años y pasado ese tiempo serían liberados y volverían a la tierra donde ahora estaba. Previamente, por indicación divina, Abraham había traído una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino, y los había ofrecido al Señor. Cortó los 3 animales mayores al medio y los puso con las mitades enfrentadas. Allí fue cuando Dios selló su gran pacto con Abraham. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 17 al 18. El estado consciente natural de Abraham fue puesto en pausa y fue llevado al terreno del espíritu, en donde Dios le dio sus promesas de pacto a su amigo. Esta suspensión de la conciencia natural es una característica común del estado de trance. El profeta Ezequiel describe muchas de sus experiencias visionarias como siendo levantado por el espíritu, las cuales también describen un estado de trance. Me levantó pues el espíritu y me tomó. Ezequiel 3:14. Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ezequiel 8:3. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Ezequiel 11:24. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Ezequiel 43:15. Daniel, al igual que Abraham, a menudo recibía visiones y revelación al entrar en sueño profundo. Luego de recibir una poderosa visión concerniente a los tiempos finales, trató de entender lo que había visto. Gabriel fue enviado a explicarle la visión. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel 8:18. Bajo el poder del Espíritu, Daniel cayó en tierra, y en un sueño profundo entró en un estado profético de rapto. En otra ocasión, Daniel vio una gran visión del Señor, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno porque oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel 10:8 al 10. Ya hemos considerado el relato de Pablo de haber sido arrebatado al tercer cielo, en un estado tal que no pudo saber si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, según 2 de Corintios 12:2. La palabra arrebatado describe perfectamente un estado de trance. El apóstol Juan tuvo experiencias similares a las de Pablo, las cuales describen el libro de Apocalipsis. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuchó tras de sí una voz como trompeta. Al darse vuelta vio a uno como el Hijo del Hombre, en una larga túnica que llegaba hasta los pies y con un cinto de oro. Su pelo era blanco como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, su rostro brillaba como el sol y tenía una espada de doble filo que salía de su boca. Apocalipsis 1:10 al 16. La respuesta de Juan a esta imagen impactante es comprensible. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17 al 18. Juan estaba en el Espíritu, vio una revelación de Cristo en su gloria y cayó a sus pies como muerto. Algunos dirían que fue muerto en el Espíritu y otros que la gloria lo abatió. Del modo que escojamos describirlo, Juan vio a Jesús y se postró en adoración, quizás completamente vencido con el temor de Dios y en un estado de trance. Unos capítulos más adelante describe otra experiencia visionaria. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 4:1 al 2. Esta vez, en lugar de una visión de Cristo, Juan vio a Dios el Padre, el que estaba sentado sobre un trono. Una vez más, Juan estaba en el Espíritu y este estado hizo posible que él viera el cielo. Este era muy probablemente un estado de trance que hizo que Juan estuviera receptivo al tipo de experiencia de cielos abiertos. Como resultado, fue capaz de observar lo que sucedía en el tercer cielo,
y también en la tierra. Es importante mencionar aquí que uno no tiene que estar en trance para estar en el espíritu. Sin embargo, alguien que ha experimentado un trance puede decir con toda propiedad que ha estado en el espíritu. Como dije anteriormente, Dios no hace nada sin un propósito. Su propósito al impartir revelaciones visionarias, ya sea a través del trance o de otro tipo de manifestación, no es simplemente darnos una experiencia, sino que podamos verlo y conocerlo a Él. No deberíamos desear ninguna clase de experiencia visionaria para nuestra propia causa, sino por cómo ellas pueden ayudarnos o conducirnos a una intimidad más profunda con nuestro Señor. Para que no pensemos que los trances sobrenaturales están limitados a los tiempos bíblicos, quiero contarles varios testimonios de experiencias similares de nuestro tiempo. Mi deseo es demostrar que los trances del Espíritu Santo pueden ser y están siendo hoy experimentados por creyentes comunes. Mi pequeño hermano, el Dr. Mahesh Chavda, es uno de mis más apreciados amigos ministeriales. Su vida y testimonio me han impactado enormemente. La historia que sigue a continuación fue tomada de su libro Solo el amor puede obrar milagros, y nos cuenta cómo tomó el paso final de recibir a Cristo como su Señor y Salvador y llegó a ser el primero en su familia en abrazar la fe cristiana. Criado en Kenia, África, por buenos padres indios, Mahesh nació en la casta superior, la de los guerreros de la India, y por consiguiente recibió una buena educación al tiempo que era entrenado para el liderazgo en el gobierno. Este relato comienza luego de que Mahesh aprendió de Jesús cuando leyó los evangelios en una Biblia que le regaló un misionero bautista. Al final decidí que no podía seguir escapando de todo aquello: mi familia, mi entrenamiento, mi herencia. Parte de mí quería a Jesús, pero no podía pagar el precio y ya no podía soportar esta dualidad por más tiempo. Por meses había vivido en agonía. Leía los evangelios y me sentía tan atraído a Jesús que el próximo paso era entregarme todo a Él. Parecía obvio y fácil. Entonces la balanza se inclinaba hacia el otro lado, porque pensaba en el gran dolor que les causaría a mis familiares y amigos. Finalmente decidí que ya había sido suficiente. Una noche, cuando ya era tarde, estaba en mi cuarto en el segundo piso leyendo mi Biblia, como lo hacía generalmente. Estaba sentado en el escritorio con una sábana envolviendo mi cuerpo, enroscada sobre mi cabeza y apretada alrededor de mi rostro, de manera que con mis ojos apenas podía espiar afuera. Tuve que hacerlo así por causa de los mosquitos que planeaban alrededor mío todo el tiempo. Los mosquitos eran terribles en esa parte de África, y en aquellos días no teníamos mosquiteros en las ventanas y, por supuesto, mucho menos repelente de insectos. El momento de mi decisión finalmente había llegado. Basta, me dije a mí mismo, ya es suficiente. No voy a volver a pensar en Jesucristo una vez más. Estaba desesperanzado pensando en dejar atrás a aquel que yo sabía que me amaba tanto, pero no vacilé al hacerlo. Lenta pero firmemente cerré mi Biblia. Nunca más voy a volver a leer este libro, dije. Mi mente está decidida. Y así terminaba todo, o al menos eso creía. Lo próximo que supe fue que sentí mi cabeza golpear contra el escritorio. Parecía encontrarme en una suerte de sueño profundo. Ya no estaba completamente despierto. Estaba perdiendo el control, pero a la vez estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente me hallé en un lugar extraño, pero hermoso. Mi cuerpo todavía estaba allí en el escritorio, pero en mi espíritu estaba en un lugar diferente, un lugar maravilloso, donde nunca antes había estado. Me vino un pensamiento a la mente muy simple y claro: estoy en el cielo. Lo primero que noté es que estaba caminando por un camino o sendero que de algún modo parecía estar hecho de oro, pero era diferente a cualquier oro que yo hubiera visto anteriormente. Parecía más claro, casi podía verse a través de él. Años más tarde leí que los científicos podían purificar el oro con partículas atómicas y este se volvía translúcido. Así era el oro de esos caminos, como si hubiera sido completamente purificado. A ambos costados del camino había un pasto de lujo, como una sábana impecable que uno puede tender sobre el piso y recostarse. Había árboles y flores de todo tamaño y forma. Los colores eran fantásticos: amarillos, verdes, dorados, azules, rosas, más colores y más tonalidades de los que jamás hubiera imaginado. Esos colores eran diferentes, era como si produjeran su propio color desde adentro. No era que la luz los reflejara, sino que fluían desde adentro hacia afuera en absoluta pureza. De pronto me di cuenta que oía música, al menos era lo mejor que hubiera escuchado jamás. Era como si la más majestuosa orquesta sinfónica y el más espléndido coro se hubieran ensamblado y estuvieran tocando. Aunque en realidad no podía distinguir ningún instrumento o voz en particular, era simplemente glorioso. Me encontré por entero bailando el compás de la música.
Era como si cada uno de mis sentidos estuviera armonizando perfectamente con ella. De hecho, el sentido general era de completa armonía, de perfección, de total integración con todo lo que me rodeaba. Yo era de algún modo parte de todo aquello, parte del esplendor, parte de la armonía, parte de la perfección. No era solamente oír, ver, aún oler lo que estaba a mi alrededor. Todo mi ser estaba integrado a ello. No era que simplemente experimentaba el amor, el gozo y la belleza, sino que me convertía en parte de ellos y ellos se volvían parte de mí. Sentí que estaba en casa. Aquí era donde quería estar, donde se suponía que debía estar. Esto era para lo que había sido creado. De pronto me di cuenta que una brillante luz blanca venía hacia mí. Me envolví y vi a un hombre que caminaba hacia mí. Inmediatamente supe quién era. Era Jesús. Ahora piense que yo nunca había visto un retrato o imagen suya en el plano natural. No tenía ni la menor idea de cómo era o a quién se parecía, pero aún así no había rastro de duda en mi mente que el hombre que venía caminando hacia mí era él. Estaba casi cegado por la luz que emanaba de él. Era brillante, pura y viva, como si contuviera la plenitud de la gloria celestial. Casi no podía mirarlo. Al acercarse a mí, pude ver que estaba sonriendo. Era una sonrisa que mostraba amor y deleite. Vino más y más cerca y pude ver sus ojos. Nunca olvidaré los ojos de Jesús. Pude ver que esos ojos habían sentido cada herida, cada dolor que yo había sentido en mi vida. Ellos habían derramado cada lágrima que yo había llorado en la tierra, pero aún así no era una mirada sombría o triste, era una mirada de triunfo, ojos que parecían decir: sí, conozco el dolor, conozco el sufrimiento, conozco las lágrimas, yo las cargué sobre mí cuando morí en la cruz, pero he vencido, y tú puedes vencer también. Cuando estaba mirando sus ojos, él extendió su mano y la puso sobre mi hombro y me dijo simplemente: mi pequeño hermano. Tan de pronto como comenzó, había terminado. Estaba de nuevo en el segundo piso de mi casa, envuelto en la sábana, mi rostro apoyado sobre la Biblia. Sin embargo, algo extraño había ocurrido. Cuando todo esto había comenzado, cuando mi cabeza había caído sobre el escritorio, mi Biblia estaba cerrada. Yo había tomado la decisión de no volver a abrirla nunca más. Miré y vi que ella estaba abierta en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, en la historia del joven rico. Oí una voz dentro de mí que dijo: ¿vas a alejarte de mí, tal como él lo hizo? No, Señor, contesté. Luego hice algo que hasta donde sé, ningún ancestro mío había hecho nunca, que nadie en 800 años en la historia de nuestra familia pudo haberse imaginado hacer. Caí de rodillas y dije: Jesús, lo siento. Por favor, perdóname por todo lo malo que haya hecho. Te amo. Quiero darte mi vida, por favor. Ven a vivir a mi corazón. La historia de Mahesh es una increíblemente bella descripción de cómo el Espíritu Santo pone a una persona en contacto con el amor y la gracia de Dios. Por muchos años después de esa noche, Mahesh fue usado poderosamente en un ministerio internacional de evangelismo, sanidades y otros milagros. Mis sentidos estaban suspendidos. La vida y el ministerio de Kenneth Hagin fueron influenciados profundamente por sus visiones de Jesús. Aquí está el relato de su tercera visión, la cual sucedió una noche de diciembre de 1952 en Broken Bow, Oklahoma. Una noche después del culto, habíamos regresado a la casa pastoral y estábamos comiendo un sándwich y tomando un vaso de leche en la cocina. Mientras hablábamos de las cosas del Señor, el tiempo se pasó volando. La hijita del pastor estaba allí sentada con nosotros, ya se estaba quedando dormida y dijo: papi, se está haciendo tarde y mañana tengo que levantarme temprano para ir al colegio. ¿Puedes venir y orar conmigo porque me voy a dormir? Era su costumbre que el papá todas las noches oraba con ella y la acostaba en la cama. El pastor miró su reloj y exclamó: son las 11:30. Nunca pensé que sería tan tarde. Hemos estado aquí sentados charlando por 2 horas. Luego le dijo a su niña: ven aquí, cariño. Lo que haremos será arrodillarnos aquí y el hermano Hagin orará con nosotros. Luego irás a tu cama. Cuando nos arrodillamos juntos en esa cocina, cada uno al lado de una silla, yo estaba en el espíritu aún antes que mis rodillas tocaran el suelo. En esa noche en 1952, en la cocina de la casa del pastor, mis sentidos físicos fueron puestos en suspenso. En ese momento no sabía que estaba arrodillado delante de una silla de la cocina. Parecía como si estuviera sentado sobre una nube blanca que me envolvía. Inmediatamente vi a Jesús. Parecía estar parado sobre mí tan alto como el cielo raso está del suelo. Comenzó a hablarme: voy a enseñarte acerca del diablo, los demonios y la posesión demoníaca. Desde esta noche en adelante, lo que se conoce en mi palabra como el don de discernimiento de espíritus operará en tu vida cuando estés en el espíritu. El Dr. Hagin prosigue describiendo cómo los dones del espíritu, particularmente el don de discernimiento de espíritus, operaban en él solo cuando estaba en el plano del espíritu.
En otras palabras, no se movía a voluntad, sino solo cuando él estaba, según sus propias palabras, en la unción. Una maravillosa exhibición del poder de Dios. María Woodworth Eder fue una evangelista poderosa y una propulsora del avivamiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Donde ella iba, el poder de Dios caía. La gente estaba borracha en el espíritu, veía visiones, recibía revelaciones y se convertían a miles. Su libro Señales y Maravillas, su diario personal de los primeros 40 años de su ministerio, contiene un material de lo más interesante e increíble que haya sido escrito jamás acerca de los trances y otras manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. La escena que sigue tuvo lugar en enero de 1885 y es una de las muchas exhibiciones del poder de Dios que están registradas en su libro. La iglesia era fría y formal y muchos de los mejores habitantes de la ciudad se habían vuelto escépticos. Sabía que se necesitaría una dosis extra del poder de Dios para convencer a la gente. Por eso oré para que Él mostrara su poder, que el pecador supiera que Dios todavía vive y que lo convenza de un juicio terrible. 5 de los líderes principales de la iglesia dijeron que se unirían a mí en la oración para que el Señor derramase su poder de lo alto hasta que la ciudad fuera sacudida y luego la región por kilómetros alrededor. Oramos que los cristianos y los inconversos cayeran como muertos ante el Señor. El Señor respondió a nuestras oraciones de una manera notoria. Primero fue el hijo del líder de la clase quien cayó bajo el poder de Dios, se puso de pie, pasó al púlpito y comenzó a hablar con sabiduría y poder de Dios. Su padre comenzó a gritar y a alabar al Señor, donde esa pequeña comunidad comenzó a exhortar e invitar a otros a venir a Cristo. Ellos comenzaron a llorar por todo el templo. Algunos gritaban, otros caían postrados. Diversas operaciones del Espíritu podían verse. Las manifestaciones del Espíritu continuaban aumentando hasta que terminó la serie de reuniones, la cual duró 5 semanas. El poder del Señor vino como el viento, barrió toda la ciudad, subiendo por una calle y bajando por la otra, atravesando los comercios y empresas, talleres, salones y tabernas, cautivando a los pecadores de todas las clases. Las escrituras se cumplían, los impíos subían, aunque nadie los persiguiera. Hombres, mujeres y niños eran derribados por el poder en sus hogares, trabajos, en las rutas y caían como muertos. Tenían maravillosas visiones y se levantaban del suelo convertidos, dando gloria a Dios cuando contaban lo que les había sucedido. Sus caras brillaban cual rostros de ángeles. El temor de Dios cayó sobre la ciudad. La policía decía que nunca había visto nada igual, no tenían nada que hacer. Decían que no arrestaban a nadie y que el poder de Dios parecía cuidar la ciudad. No había peleas ni insultos en las calles. La gente se movía suavemente y parecía haber un espíritu de amor y bondad entre todas las clases, como si ellos sintieran que estaban en la presencia de Dios. Un comerciante cayó en un trance en su hogar y estuvo tendido varias horas. Cientos de personas fueron a verlo. Había tenido una visión y tenía un mensaje para la iglesia. El Señor le había mostrado la condición de muchos de los miembros. Contó parte de la visión, pero se negó a dar el resto del mensaje a la iglesia. Entonces quedó enmudecido, no pudo decir ni una palabra porque rehusó decir lo que el Señor le había dado para comunicar. Luego se levantó sobre sus pies llorando para contar la visión. Allí Dios desató su lengua. Los que estaban presentes sabían que él había estado mudo y cuando comenzó a hablar y a contar sus experiencias, tuvo un efecto impresionante sobre la iglesia y los pecadores. Una noche había una fiesta a varios kilómetros de la ciudad. Algunas de las señoras pensaron que se divertirían un rato. Ellas comenzaron a hacer mímicas y actuar como si estuvieran en trance. El Señor derribó a algunas de ellas, estaban tendidas en el suelo como si hubieran recibido un disparo. Su diversión se tornó en una reunión de oración y se oían clamores de misericordia. La gente se acercaba a la reunión en trineos desde cientos de kilómetros. Una noche, cuando un trineo de hombres y mujeres estaba viniendo a la reunión, ellos estaban bromeando acerca de los trances. Se hicieron la apuesta unos a otros de que esa noche iban a tener uno. Antes de que finalizara la reunión, todos los que se habían burlado estaban derribados por el poder de Dios y yacían como muertos. Tuvieron que ser llevados a sus casas en los trineos en esa condición. Aquellos que habían venido con ellos estaban mucho más atemorizados de verlos tirados en el suelo y contaban cómo se venían burlando del poder de Dios de camino a la reunión. Los escarnecedores y burladores estaban derribados por todas partes. Un hombre se estaba riendo de una mujer de cuyo cuerpo Dios había tomado el control. Ella estaba predicando con gestos cuando tuvo esa actitud burladora. Fue enmudecido por el poder del Espíritu Santo, se puso rígido y permaneció con sus brazos alzados. Su boca quedó por horas en la forma con que se burlaba. El temor de Dios cayó sobre todos. Todos vieron que era una cosa terrible burlarse de Dios o de su obra. Ciertamente el Señor obró de una manera maravillosa en esa reunión. El cartero se convirtió. Todas las clases, desde los más rudos hasta los más refinados, eran atraídos a Cristo.
Llevamos las reuniones al teatro y el salón no pudo contener a las multitudes de tan gran avivamiento entre la gente. Gotas de puro cristal líquido. Annie es una mujer que llegó a Cristo luego de una vida de agnosticismo, rebeldía, gran dolor y tendencias suicidas. Durante toda su vida como cristiana, ha sido bendecida por Dios con cientos de visiones vívidas y poderosas. Muchas de ellas han sido registradas en una serie de libros editados por el conocido R. Edward Miller, el evangelista bajo cuyo ministerio ella halló a Jesús y recibió una gran liberación. El siguiente testimonio se llama Lluvias y está extraído del libro Miré y vi al Señor. Estaba delante del Señor en la noche del 8 de julio, buscando su rostro y derramando mi corazón ante Él, cuando de repente estaba allí, en el Espíritu. Me encontré rodeada de una fuerza de amor suave y poderosa. No solo me rodeaba, sino que me invadía hasta las áreas más profundas de mi ser. Al mismo tiempo traía un hondo sentido de paz, seguridad y bienestar. Me vi rodeada de aquellos hermosos ángeles con sus alas desplegadas, irradiando luz y amor. Jesús estaba junto a mí en este círculo angelical. Su gloria brillaba en derredor y sobre todo el lugar. Él era igual a como lo había visto la última vez y estaba amándome de la misma forma. Era como estar dentro de una densa, transparente, invisible, pero tangible nube de amor puro. Mientras estaba completamente cubierta por esa nube de amor, comenzó a llover. Llovió, llovió y llovió. Pero qué lluvia extraña esta. No era como la lluvia en la tierra porque no era húmeda para nada. Era lluvia celestial y llovía todo el tiempo que yo estaba allí. Las gotas eran como gotas de pura luz de cristal o como pequeños diamantes que tenían luz en su interior. Caían desde arriba tan suave y dulcemente como estrellas. Jugué y jugué con las gotas de lluvia, atrapándolas en mis manos, aunque cada una me daba un gran sentido de gozo y placer. Mis manos no se mojaban, si bien estaban hechas de sustancia, eran tan de luz y aire que podía llevarlas en mis manos. Reí y reí de puro placer, y los ángeles se reían para regocijarse conmigo, como si disfrutaran con mi gozo. Jesús me mostró que esta era su lluvia de bendición. Bíblica e históricamente, los trances fueron un método legítimo que Dios a veces usó para impartir revelación visionaria, y continúa siendo así hoy. Mi propósito aquí no es promover los trances, mi intención es promover el reino de Dios. Si Él quiere usar este tipo de revelación del vidente como uno de sus medios para ayudarnos a sintonizar su buena voluntad, entonces digo, hazlo, Señor. Principalmente el deseo de Dios es atraernos hacia Él, impartirnos su voluntad y mostrarnos sus caminos, para que podamos ministrar a otros en sabiduría, porque hemos pasado tiempo, hemos estado en el consejo del Señor.